Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Organización de la Documentación. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando eh, em, nuestra sesión sincrónica correspondiente, en este caso, al módulo número 2. Archivo de documentos. Quien les habla, recuerden, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Ya con anterioridad nosotros hemos desarrollado dos encuentros sincrónicos adicionales. La semana em, inmediatamente anterior desarrollamos el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 1 y antes de ese encuentro sincrónico desarrollamos otro donde hablamos sobre las reglas importantes para el desarrollo del curso, donde hablamos un poco sobre algunos lineamientos también fundamentales para tener un desarrollo adecuado de nuestra asignatura. El día de hoy tendremos una sesión sincrónica cuyo objetivo principal es aclarar algunos conceptos asociados a la norma ISO que están directamente pues, asociados a lo que es el contenido del módulo número 2 de la asignatura. Bien, bueno. Em, la agenda para poder dar alcance a ese objetivo que está allí planteado será en primer lugar realizar una breve presentación de este módulo número 2. Luego de eso vamos a realizar una breve presentación de las temáticas que vimos durante la sesión sincrónica anterior, porque realmente en la sesión anterior hablamos un poco sobre, por ejemplo, cómo implementar un sistema de gestión documental, ¿no? Y dentro de ese ejercicio abordamos las primeras etapas de la implementación de ese sistema y nos quedaba pendiente para el día de hoy el siguiente ítem que corresponde a verificar las etapas finales, cómo se implementa ya el sistema, la automatización, la implementación, em, y el control y seguimiento de los resultados alcanzados en ese proceso. Bien. Por último, vamos a hablar de la normatividad documental, algunos conceptos básicos pero importantes para el desarrollo de nuestra asignatura. Bien, inicialmente, entonces, como primer elemento, por favor, recordemos que nuestro módulo número 2 se denomina archivo de documentos de acuerdo con las normas externas e internas. En este módulo se busca que ustedes puedan reconocer y aplicar em, los mecanismos necesarios para el archivo de documentos físicos y electrónicos de acuerdo con las normas y políticas que rigen para una organización. Para dar alcance a este objetivo que está acá planteado, tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades dentro de este módulo número 2. La primera de esas actividades ya se encuentra habilitada. Ustedes creo que ya en este momento, a estas alturas, deben estar desarrollando la entrega de esa actividad, porque ya llevamos un tiempo ejecutando ese ejercicio de entrega de esa actividad desde su habilitación el pasado junio 7, 14, perdón, junio 14, este lunes que pasó cuando se habilitó esa entrega. Actividad número 3, tarea de investigación, archivo de documentos. Esta es una actividad que ustedes en este momento saben que se encuentra habilitada y que tiene cierre programado para el próximo día lunes 21 de junio a las 8 de la mañana. Cuando cierre esa actividad número 3, cuando finalice la entrega de esa actividad, ustedes van a tener la posibilidad de inmediatamente presentar la actividad 4, evaluación temática del módulo número 2. Esa evaluación temática del módulo 2 se habilita el próximo día lunes 21 de junio a las 8 de la mañana y cerrará el día lunes 28 de junio también igualmente a las 8 de la mañana. Yo espero que para el día lunes 28 de junio ustedes ya tengan conocimiento de la nota que han logrado alcanzar en este primer 60% del curso. De cierta manera,
Ustedes hasta el momento han desarrollado ya un primer 30%. Van a presentar este próximo día lunes un 15% adicional con la actividad 3. Yo voy a contar desde este lunes 21 hasta el 28 con el espacio para evaluar esa entrega que ustedes realicen este próximo 21. Y finalmente el día 28, pues ya ustedes contarán con la evaluación de ese 15% y ahora cerrado la otra actividad, ahora cerrado la actividad 4, que es una evaluación e inmediatamente ustedes van a conocer la calificación que obtengan de esa entrega. Entonces, por eso digo que para el 28 de junio, que es de este lunes en 8 días, de este lunes que viene, pues yo espero que ese día ustedes ya tengan conocimiento de la calificación que han alcanzado en el primer 60% del curso. Quedará pendiente el último 40% que va a corresponder a las últimas actividades, al último módulo que comprende dos últimas entregas, cada una con un peso del 20% sobre la nota final del curso. Entonces, por favor, muy pendientes, eso sí, de la presentación de esas entregas y obviamente de sus calificaciones. Bien. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de las actividades eh, que visualizamos en la sesión sincrónica anterior. En la sesión sincrónica número 1 hablamos un poco sobre lo que era el ejercicio de implementación de un sistema de gestión documental. Ese sistema de gestión documental permite la implementación de un sistema que nos facilite la gestión de documentos dentro de las organizaciones. En la sesión anterior hablamos que se trataría de un ejercicio que abarca una serie de 8 actividades, donde está marcar responsabilidades, establecer políticas de gestión documental, crear herramientas asociadas al uso del sistema, la automatización del proceso, la implementación del sistema, luego una actividad de formación y capacitación en torno al uso del sistema y por último un ejercicio de control y seguimiento a los resultados alcanzados en el proyecto de implementación. Esa metodología, como lo indiqué en la anterior videoclase, hablamos que abarcaba sencillamente un espectro mucho mayor, un ejercicio mucho más completo desde una etapa previa donde validamos cuál es la situación de la empresa, cuáles son las problemáticas que se presentan, cuáles son las dificultades principales de esa organización y em, va hasta una etapa posterior en la cual se evalúan cuáles son los resultados que se han alcanzado en el proyecto, no resultados que se han alcanzado en términos generales en la empresa, en cuanto ya a la modificación en los procesos documentales, sino puntualmente cuáles son los resultados que se han alcanzado en el proyecto de implementación de esa herramienta. Bien, bueno. Hablamos en la sesión sincrónica anterior de las primeras etapas, donde en primer lugar estaba el establecimiento del comité, ¿no? Esa primera etapa de marcar responsabilidades, donde básicamente se establecía o establecíamos un comité de trabajo, comité que se encargaría de validar en primer lugar las necesidades de la empresa, comité integrado por un miembro de la alta dirección de la empresa, integrado por un abogado, integrado por un jefe administrativo de la organización que tenga conocimiento sobre los diferentes niveles que están estructurados dentro de la organización y también finalmente por un encargado directamente de desarrollar el ejercicio de actualización de ese sistema de gestión. Y este comité se encargaría de realizar una revisión transversal de la empresa, de realizar un diagnóstico general de la organización, de tratar de identificar cuál es la situación actual que presenta esa empresa, cuáles son las dificultades que se están presentando, cuáles son las gravedades del caso de esa organización y a partir de esa información empezar a diseñar cuáles serán las diferentes estrategias que requiere, que necesita la organización para tener un impacto significativo a futuro. Luego de esa primera etapa de marcar responsabilidades, encontrábamos una segunda etapa a la cual denominábamos establecer políticas. Y recordemos que en este ejercicio lo que nos centrábamos era tratar de identificar algunas políticas de gestión para la compañía
que sencillamente permitiesen el desarrollo adecuado de actividades. ¿Mm? En este sentido, lo que desea la organización poder desarrollar es asegurar que en todos los niveles de la empresa se va a desarrollar o desplegar más bien a plenitud todos los requerimientos del sistema de gestión. ¿Mm? En la sesión anterior hablaba un poco que era común ver que en muchas ocasiones eh, se presentaba tal vez una resistencia al cambio, y esto es algo general que sucede dentro de las empresas. En muchas organizaciones, cuando se implementa una nueva herramienta tecnológica, cuando se implementa una nueva metodología de trabajo, pues los trabajadores identifican esa nueva herramienta o metodología como algo que entorpece su trabajo, como algo que dificulta su trabajo, como algo que va a empeorar sus resultados, pero realmente, generalmente estas actividades están llamadas a optimizar los resultados, a optimizar el trabajo, a optimizar las actividades. ¿M? Entonces, por medio de las políticas se puede asegurar, de cierta manera, obligando al trabajador que se va a hacer uso eficiente de esas herramientas. ¿M? Vamos a evitar de esa manera que eh, de cierta forma los trabajadores ejecuten y desarrollen actividades que no están asociadas a la utilización del sistema, o de cierta forma para evitar que los trabajadores se excusen con que la inclusión del sistema no está incluido dentro de los procedimientos que están tal vez documentados en la empresa. Pues con esto de cierta manera como que nos lavamos las manos, ¿no? Con el establecimiento de políticas, porque las políticas están por encima de los procedimientos. Si yo establezco un procedimiento, pues ya estará regulado de manera transversal dentro de la compañía. No importa que no estén procedimientos mencionando la obligatoriedad del desarrollo de alguna actividad, con que ya exista em, una mención en las políticas, pues esto va a obligar a los trabajadores a que, por más de que no se encuentre con esa información documentada, pues los trabajadores tendrán que dar cumplimiento a ese lineamiento dentro de absolutamente todos los procesos de gestión de la empresa. Bien, bueno, además de estas políticas, hablábamos también en la sesión anterior de un proceso adicional, o perdón, una etapa adicional, y era el crear herramientas asociadas al sistema. Recordemos que inicialmente ese ejercicio será un ejercicio complejo, ese ejercicio de articulación entre el sistema y la compañía, y nosotros debemos tratar de identificar, de encontrar las herramientas que sencillamente están encaminadas a facilitar ese acople, ¿no? A facilitar ese ejercicio de articulación entre la herramienta y el sistema. ¿No? Y algunas de esas herramientas que están llamadas a facilitar ese ejercicio es, por ejemplo, mencionábamos el mapa de documentos, porque sencillamente el mapa de documentos será un inventario general de todos los documentos que se utilizan dentro de la organización. Es decir, tendremos un conocimiento general de todos los documentos que se manejan en cada proceso de gestión, por ejemplo, dentro de la compañía. Tendremos claridad sobre cada uno de ellos. En segundo lugar, hablábamos del cuadro de clasificación. Este cuadro de clasificación de cierta manera es un pilar fundamental del sistema de gestión, sencillamente porque ese cuadro de clasificación nos permite identificar la clasificación de los documentos dentro de la empresa, dependiendo de su importancia, dependiendo de su función, dependiendo de la actividad que desarrollan dentro de la empresa. Entonces, este también es un pilar fundamental, significativo para la empresa, para la organización, para el desarrollo del sistema, porque a partir de esa información que nosotros podemos identificar dentro del cuadro de clasificación, podremos hacer un bosquejo de cómo fluyen los documentos dentro de la organización y tener una idea de cómo debería desarrollarse ese ejercicio de gestión documental. Y por último encontramos el calendario de conservación y acceso. Recordemos que anteriormente dentro del establecimiento de políticas se establecería una actividad de
una política, perdón, asociada al ejercicio de migración de esos documentos en físico a medios digitales y posteriormente eliminación. Pues bueno, este cuadro de o este calendario de conservación debe estar alineado con esa política de conservación. Vamos a establecer un calendario que defina la periodicidad bajo la cual va a desarrollarse ese ejercicio continuo de digitalización de documentos y de eliminación de archivos que ya se encuentren digitalizados y no sean representativos a tener en físico dentro de la empresa. Bien. Ahora bien, ¿cuáles eran las etapas o cuáles son las etapas finales del proceso? Iniciamos con una de ellas. La primera de ellas es la automatización del proceso. En este caso, el mismo comité encargado del primer ejercicio de validar las necesidades de la empresa, ahora se encargará de validar, una vez identificadas las necesidades y estableciendo unos requerimientos, pues validará cuáles son las oportunidades que existen dentro del mercado, ¿m? Qué tipo de ofertas tecnológicas se presentan en el mercado que permiten dar respuesta a esos requerimientos que tiene la empresa. ¿M? Va a evaluar un conjunto de herramientas tecnológicas que se encuentran disponibles, validando cuáles son cada uno de los beneficios que representan ellas, va a identificar cuáles son sus principales características, va a identificar cuáles son sus principales aportes a al desempeño de actividades organizacionales. Es importante que este comité se encargue de desarrollar una actividad que es realmente fundamental para desarrollar adecuadamente el ejercicio. Y se trata de una actividad de mejoramiento hacia las problemáticas presentadas. ¿M? Cuando la organización identifique cada una de esas necesidades y requerimientos que tienen sobre la herramienta, pues va a ser una búsqueda de las herramientas que se presentan o que están disponibles dentro del mercado. Y una vez identificando esas diferentes herramientas, eh, va a evaluar. Y la negociación que se realiza de manera interna dentro de la organización es negociar con los diferentes apartados de la empresa, es negociar con los diferentes niveles de organización para tomar decisión por una herramienta en específico. ¿Esto por qué se debe? A que existe un interés por parte de los diferentes niveles o las diferentes áreas de trabajo por alguna herramienta en específico. ¿M? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso sencillamente? Y es a que tal vez algunas áreas se encuentren más interesadas en alguna herramienta u otra, porque representa tal vez un mayor beneficio para su área de trabajo o porque impacta de manera más significativa a su necesidad, o también dentro del ejercicio de negociación interna se encuentra pues la necesidad de evaluar las condiciones económicas de la organización, ¿m? Y validar cuál es el presupuesto que tiene establecido la empresa para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, una vez ya se puede desarrollar toda esta actividad de negociación interna, pues la organización podrá tomar la decisión por una herramienta en específico. ¿M? Y una vez se defina cuál será esa herramienta que se implementará dentro de la empresa, será necesario desarrollar un ejercicio de modificaciones. Realmente son tres tipos de modificaciones las que necesariamente se deben desarrollar, pero acá en este apartado solamente abordamos las dos primeras. La tercera irá en la siguiente fase. ¿Qué tipo de modificaciones entonces se desarrollarán necesariamente? La primera, las modificaciones procedimentales. Em, Aquí hace referencia a las modificaciones procedimentales, a que vamos a modificar los procedimientos internos de gestión de la compañía con el objetivo de asegurar que se convertirá en un paso fundamental la utilización de esa herramienta. ¿M? Es decir, si nosotros con anterioridad contamos con un proceso de gestión que no incluye la utilización de la herramienta, ahora dentro de esas actividades vamos a incluir la utilización de esa herramienta tecnológica. Eh, por ejemplo, si yo tengo una línea de trabajo y dentro de las actividades cotidianas que desarrollo en esa línea de trabajo es
bueno, producir tenis, por ejemplo, y al finalizar el día yo tomo un formato en físico, un documento, lo que hago es diligenciar allí cuántas unidades de tenis realicé durante ese día, cuántos productos quedaron semi elaborados, cuánta materia prima se utilizó, cuánto material quedó resultante. Entonces, resulta que modifico el proceso para que esa actividad ya no esté incluida, sino que ahora se modifique esa actividad. Ya no sea necesario llenar un documento en físico, un papel, sino que ahora voy a diligenciar toda esa información por medio de un sistema de información. Entonces, aquí estamos realizando efectivamente una modificación procedimental. Estamos cambiando un procedimiento interno de la compañía para asegurar que se hace uso del sistema de gestión, se incluye dentro de las actividades del procedimiento. ¿Bien? Y otro tipo de modificaciones que vamos a desarrollar son las modificaciones estructurales. Y estas modificaciones ya son en este caso mucho más complejas en este sentido. Porque serán modificaciones que ya aplican directamente a la estructura de la empresa. ¿A qué nos referimos con modificaciones estructurales? Por ejemplo, a cambiar un área de trabajo de la compañía. Por ejemplo, a cambiar un departamento de la organización. Vamos a tratar de clarificar esto más puntualmente con un caso particular. Imaginémonos una organización que se dedica a, bueno, no importa su labor a la cual se dedica, es una empresa que tiene un área de archivo, que se encarga de manejar los diferentes documentos que se producen y se difunden alrededor de la organización. Y esa organización ha decidido implementar precisamente un sistema de gestión documental y ahora resulta que puede manejar toda esa documentación interna por medio del sistema. Entonces esa organización ya no va a requerir un archivo particularmente. Ahora podrá desarrollar un ejercicio totalmente distinto y se trata de tomar esa documentación y manejarla digitalmente. Entonces, ya la organización no va a requerir de esa área de trabajo, no va a requerir de ese archivo físico. Puede reubicar ese personal de archivo en un área que, por ejemplo, se encargue directamente de desarrollar el ejercicio de mantenimiento del sistema de gestión. A eso se refiere una modificación estructural. Estamos cambiando la estructura de la organización para asegurar que se acople a la empresa con el sistema de gestión. ¿Bien? Posteriormente desarrollamos el ejercicio de implementación ya del sistema. Vamos a desplegar el sistema dentro de la organización. Realizamos el ejercicio de levantamiento de la información. Tomamos todos esos diferentes datos que hemos logrado encontrar dentro de la empresa, que logramos identificar que se encuentran en su estructura. Tomamos esos diferentes datos y los ingresamos dentro del sistema de información, estructuramos todos esos diferentes metadatos de la empresa y empezamos a diseñar la manera en cómo eh, esa información fluye al interior de la organización. Aquí entra la modificación que hasta el momento no habíamos mencionado, porque habíamos dicho que anteriormente esas modificaciones en la herramienta, perdón, esas modificaciones se habían desarrollado en el ejercicio, de procedimientos y en la estructura, pero no habíamos hablado de las modificaciones procedimentales. ¿Y de qué se trata esto? Pues que no solamente va a ser una obligación para la empresa el preocuparse por conseguir resultados organizacionales, no va a ser solamente un esfuerzo que realice la organización por modificar sus procesos internos y alcanzar que sencillamente se consigan em, los resultados de la organización, el acople entre la empresa y el sistema documental, sino que también la herramienta requiere de su modificación, de su cambio. Entonces, en este caso, pues va a depender de cómo se desarrolle ese ejercicio de administración de la herramienta. Si el documento perdón, si la herramienta lo podemos modificar internamente, si contamos con un área de trabajo de tecnología
que esté capacitada y esté autorizada a realizar la modificación en la herramienta, o si será necesario que nosotros le solicitemos al proveedor de la herramienta que desarrolle ese ejercicio de modificación y de ajuste. Bien. Luego vamos a nuevamente realizar modificaciones procedimentales. ¿Y por qué volvemos a mencionar las modificaciones procedimentales? Sucede que en muchos casos, pues cuando nosotros desarrollamos un ejercicio como estos, puede suceder algo, y es que desarrollemos un ejercicio de articulación entre esos diferentes procedimientos para asegurar que la herramienta se ajuste a la empresa. Pero resulta que cuando estamos desarrollando el ejercicio nos damos cuenta que algo faltó, algo quedó pendiente. Hubo un proceso que se nos pasó por alto, hubo un proceso que no habíamos percibido, no habíamos concebido que sería necesario modificar. Pues bueno, por eso acá nuevamente se vuelve a mencionar las modificaciones procedimentales. Cuando uno desarrolla ya un ejercicio, sobre la práctica es que en muchas ocasiones uno se da cuenta que algo faltó, que algo estuvo pendiente, que faltaba algo por modificar. Acá no aparecen obviamente las modificaciones estructurales, sencillamente por una razón, y es que pues realmente es difícil de creer que eh, cuando se implemente o se despliegue la herramienta, nos demos cuenta después de que faltaba algo. Realmente eso no sucede, ¿no? Es difícil de creer que, pues bueno, empecemos a implementar la herramienta y nos demos cuenta que, oh, nos sobra ahora un área de trabajo, o debemos reubicar un personal, o necesitamos modificar diferentes departamentos dentro de la compañía. No, esas son modificaciones tan grandes que realmente se perciben antes de la implementación de la herramienta, no posteriormente. Y luego de realizar ese tipo de modificaciones, ya sencillamente realizamos el ejercicio de prueba, vamos a validar el funcionamiento de la herramienta, vamos a cargar toda la información que hemos logrado levantar, que hemos logrado recopilar, y vamos a realizar ejercicios en paralelo. ¿Y de qué se tratan esos ejercicios en paralelo? Pues bueno, se trata de desarrollar los procesos de gestión de la compañía de la misma manera como estaban desarrollándose anteriormente, y de acuerdo a las modificaciones que se han realizado para ajustar el sistema a las necesidades eh, de la implementación. Es decir, en el ejemplo que yo les coloqué, vamos a continuar desarrollando en la empresa de producción de tenis la documentación en los formatos en físico de cuántas unidades se produjeron al día, de cuánto material se utilizó y demás. Y también vamos a cargar en paralelo la información dentro del sistema. ¿Esto qué sentido tiene? Pues conocer que no exista variedad, conocer que no exista desviación o duplicidad de información, sino que exactamente la información que se está cargando al sistema sea la misma información que estamos documentando en los diferentes formatos o en los diferentes procedimientos que estábamos llevando a cabo antes de la implementación de la nueva herramienta. Bien, bueno. Luego desarrollamos la siguiente etapa, la actividad de formación. Y es que una vez ya nosotros hemos podido implementar la herramienta, hemos levantado la información, es importante también que validemos que efectivamente los diferentes niveles de la organización cuentan con conocimiento sobre el uso de la herramienta, sobre el uso de los diferentes apartados organizacionales. Realmente, la organización debe validar cuáles son las competencias deseadas que buscaría o que querría tener en sus trabajadores en cuanto al uso de la herramienta tecnológica. Y luego de validar esas competencias deseadas, debería realizar un ejercicio de medición, ¿no? De medición de cuáles son las competencias actuales con las cuales cuenta el personal interno, es decir, realizar un diagnóstico interno de la empresa. Cuando se valida ese diagnóstico interno, cuando se valida esa información de cuáles son las competencias actuales de la compañía, la empresa podrá planear cómo posiblemente va a desarrollar ese ejercicio de capacitación. Y es que obviamente cuando validamos cuáles son las competencias actuales o cuáles son las competencias que tiene en ese momento la compañía, y de cierta manera las compara versus las competencias deseadas,
Pues encuentra ese vacío, encuentra esa brecha, encuentra ese faltante. Y teniendo en cuenta ese faltante es que posteriormente sí debe desarrollarse el ejercicio de planeación en la capacitación. Un error que comúnmente cometen las empresas a la hora de realizar una capacitación interna de trabajadores es que en muchas ocasiones inician desde cero, o inician desde una percepción parcial. Es decir, se imaginan cuáles son las competencias que querrían tener en los trabajadores y piensan que los trabajadores más o menos pueden estar en X o Y competencia particular y empiezan a formarlos a partir de allí y no identifican claramente cuáles son los vacíos. Lo importante es, en primer lugar, identificar cuáles son los vacíos de competencias y a partir de esos vacíos, ahí sí diseñar las actividades que se van a ejecutar, las actividades que se van a desarrollar de capacitación para llenar esos vacíos que requiere la empresa de conocimiento. ¿Bien? Y luego de desarrollar ese ejercicio de validación de competencias actuales y competencias deseadas, establecerá una periodicidad bajo la cual va a desarrollar el ejercicio de capacitación. Establecerá un tiempo mediante el cual la empresa se encargue de desarrollar capacitaciones periódicas, de desarrollar ese ejercicio de formación continuo que le permita a la organización, pues como lo he dicho con anterioridad, alcanzar esas herramientas y competencias que busca dentro de la organización. Luego de ese ejercicio de capacitación, vamos a validar cuáles han sido los resultados alcanzados por parte de la compañía en esa actividad de implementación del sistema. ¿Y a qué se le debe dar seguimiento? En primer lugar, se debe dar seguimiento a los procesos de gestión. Y es que cuando nosotros ya contamos con un sistema que nos permite manejar documentos, entendemos que adicional de manejar documentos es un sistema que nos va a permitir tener claridad sobre los procesos de gestión, sobre esos procesos que están documentados, sobre los procesos donde se ofrece información relevante sobre el ejercicio particular que se desarrolla en cada tarea y por lo tanto se va a facilitar al trabajador la consulta de esos documentos para que desarrolle adecuadamente sus actividades. Entonces podríamos partir de que seguramente nosotros posiblemente estamos mejorando los resultados dentro de cada proceso, porque le estamos ofreciendo al trabajador información relevante, información importante sobre cómo desarrolla su actividad. Y una vez ese trabajador cuenta con esa información, pues podrá establecer actividades de mejoramiento continuo, podrá establecer actividades de optimización de sus resultados, podrá él mismo empezar a ejecutar de mejor manera todo su trabajo cotidiano. En segundo lugar, se debe realizar seguimiento a la utilización del sistema por parte de los trabajadores. ¿Por qué es importante esto? Porque en dado caso que posiblemente nosotros no estemos alcanzando el resultado anterior, el primer ítem que mencioné, pues posiblemente eso se deba a que no se está haciendo uso efectivo del sistema. Recordemos, uno de los elementos característicos dentro de las empresas es que cuando se implementa una nueva herramienta de trabajo, una nueva tecnología, una nueva metodología, pues existe una resistencia al cambio. Y puede que esto se esté presentando más allá del establecimiento de una política que obliga a su compromiso y a su utilización. Entonces tenemos que realizar un seguimiento en los diferentes niveles de la empresa para validar que efectivamente esa herramienta se esté utilizando, para validar que efectivamente pues se esté manejando de manera adecuada la información, que adecuadamente se estén gestionando todos los documentos internos de la empresa y que de cierta manera se estén desarrollando aquellas actividades de optimización de los diferentes apartados organizacionales como lo hemos planeado desde un inicio. Además de esta actividad de seguimiento a la utilización al sistema, debemos realizar también seguimiento al proceso de mejora continua dentro de cada proceso de la empresa. Y es que esta misma documentación que sirve para información de los trabajadores en el ítem número 1, también es información o son documentos que sirven para aquellos encargados que estén al orden de desarrollar actividades de mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo es una actividad que debería desarrollarse de manera transversal dentro de las empresas. Debería ser constante ese ejercicio, debería ser constante esa actividad. Toda la organización debería estar concentrada en ese ejercicio de mejoramiento continuo.
Y por lo tanto, esta documentación es una fuente de desarrollo de este tipo de actividad. Será una fuente, una fórmula de desarrollo de esas diferentes actividades. Ese mejoramiento continuo puede desarrollarse de manera adecuada si contamos con documentos base que nos sirvan como elemento de desarrollo de conceptos para estrategias futuras que optimicen los resultados de la empresa. Y finalmente, luego de conocer esta información, por último, debemos realizar seguimiento a la generación de conocimiento interno. Y es que recordemos, el- la información es algo que se está generando constantemente dentro de las empresas. Es algo que siempre se produce, es algo que siempre se va a desarrollar, es algo que siempre se va a generar. La información constantemente se está produciendo dentro de las organizaciones, en todo momento, en todo lugar. Y es deber de las organizaciones tratar de diseñar los mecanismos que en primer lugar le permitan identificar los diferentes apartados en donde se produce esa información y también diseñar y establecer los mecanismos que permiten capturar esa información, que le van a permitir contar con esos diferentes datos que se producen, documentarlos y tenerlos allí a disposición de la empresa para los momentos en los cuales se requieran. Esa información que se documenta y que se pone a disposición es información que está allí disponible para la generación de conocimiento. Es aquí donde sirve todo este ejercicio. ¿Mm? Cuando realmente toma valor esta actividad es cuando yo diseño conocimiento, cuando yo uso información para que se tomen decisiones internamente. Allí es donde realmente esto toma valor. Bueno, por último, vamos a hablar de las etapas finales de este apartado para darle cierre a nuestra segunda sesión sincrónica del curso. En primer lugar, normatividad documental. Y acá es importante que nosotros demos claridad sobre algunas normas que comúnmente llegan a confundirse. Creo que yo desde la sesión anterior les hablé un poco sobre algunos conceptos básicos que comúnmente se confunden, como lo es el concepto de gestión documental y el concepto de gestión de calidad. Lo mismo sucede con las normas que están asociadas a esos ejercicios. Pasa con las normas ISO 9001, la cual se encarga de definir los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de calidad. Y por otro lado, pasa con la norma 15.489. Esa norma define los lineamientos, generalidades y directrices para la implementación del sistema de gestión documental. De esa manera, cada una de esas normatividades tiene su esfuerzo característico, tiene sus responsabilidades, tiene sus ejercicios particulares. No son sinónimos, ¿no? No son actividades iguales. Vamos a hablar un poco sobre la norma de calidad para que ustedes tengan conocimiento de qué se trata este ejercicio y cómo le aporta al desarrollo de actividades organizacionales. La norma de calidad es una decisión estratégica que toman las empresas. Esto no es una camisa de fuerza, no es una obligación, no es algo que esté estrictamente establecido para que cumplan las empresas, sino como lo he dicho, es una decisión que toman voluntariamente las organizaciones, pero que es una decisión estratégica. ¿Por qué? Porque sencillamente la norma de calidad estará orientada a mejorar o optimizar los resultados de una organización. Estará orientada a optimizar la relación que existe entre cliente y empresa. Realmente la gestión de calidad optimiza la relación que existe entre un cliente y una organización. ¿Por qué? Porque a partir de unas actividades, a partir de una serie de esfuerzos, la organización va a permitir o va a poder identificar realmente cuáles son los requerimientos que tienen sus clientes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, qué es lo que ellos esperan encontrar eh, de una organización en los productos que ofrecen. Y a partir de identificar esos diferentes requerimientos, la empresa podrá
diseñar procesos de gestión que estén al orden de esas necesidades, que cumplan con esos requerimientos, que cumplan con esos deseos de los clientes. Y de esa manera se estará mejorando la percepción que tiene el cliente de la organización. Muy seguramente ese cliente esté fidelizado con la empresa, sea un cliente que siempre consuma el producto que se venda esa organización. Y además de esto va a ser un cliente que va a llamar más consumidores para esa empresa. Va a recomendar esa organización, va a recomendar los productos que ella ofrece y será un cliente que permita en ese ejercicio mejorar la imagen de la marca y obviamente dar un criterio de mejor resultado en términos generales para la empresa. Bien, bueno. em, Dentro de la norma de calidad se establece el ciclo PHBA como un ejercicio de optimización de la empresa, porque como lo comenté con anterioridad, la norma de calidad o la gestión de calidad establece el ejercicio de mejoramiento continuo como una actividad que constantemente se debería desarrollar dentro de la organización. Ese ejercicio de mejoramiento continuo está dado a partir de 4 etapas principalmente. La etapa de planear, hacer, verificar y actuar. Dentro de la etapa de planear, básicamente lo que se realiza es realizar una investigación de la manera en que se podría desarrollar de manera mucho más eficiente cada uno de los procesos de gestión. Dentro de la fase de hacer, básicamente se implementa lo que previamente se ha planificado. En la fase de verificar, se realiza un ejercicio de medición por medio de indicadores, por medio de resultados, para validar cuáles son los resultados que precisamente ha logrado obtener esas modificaciones que se le han realizado a cada proceso de gestión. Y por último, la fase de actuar, donde sencillamente, dependiendo de esos resultados, se toman decisiones sobre si es necesario modificar nuevamente el proceso, si se puede dejar como se está desarrollando de acuerdo a esa modificación o si se reversa esa modificación y se ejecuta el proceso de acuerdo a la estructura que tenía antes de presentar las modificaciones. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, estas eran las diferentes temáticas que nosotros teníamos planeadas para desarrollar en este encuentro sincrónico. Em, Recuerden que tenemos un par de actividades por presentar. La actividad número 3 que tiene vencimiento este próximo día, lunes 21 de junio a las 8 de la mañana. E inmediatamente cuando cierre esa actividad se habilitará la actividad número 4, evaluación del módulo número 2, la cual permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del lunes 28 de junio. Con esto ya tendremos el desarrollo completo de nuestro segundo módulo de la asignatura Organización de la Documentación. Les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen cualquier inquietud, duda, comentario que tengan sobre el desarrollo de nuestra asignatura, lo pueden presentar por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando próximamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.